Hola, en este video vamos a hacer el análisis del comportamiento de diodos tanto en corriente directa como en corriente continua. Para el primero, que será en corriente directa, vamos a utilizar un circuito basado en diodos LEDs, como el que vamos a ver a continuación. Básicamente lo que estamos viendo es un circuito que tiene tres mallas con su fuente de tensión continua, resistencias y diodos LED. Observemos que los diodos están dispuestos en una configuración, los cuales les permiten estar en su mayoría polarizados directamente. Como podremos ver en la primera malla, tenemos una resistencia, un diodo LED polarizado directamente. En la segunda malla tenemos dos diodos y en la tercera malla tenemos un diodo. Observemos que en la tercera malla, el diodo número 4 está polarizado inversamente, lo cual podríamos decir de una vez que esta malla no la tendríamos que tomar en cuenta porque es un circuito abierto, por lo tanto, la corriente que circularía allí sería despreciable. Bien, con respecto a las otras dos mallas, si tenemos polarización directa en los diodos, en aquí, aquí y aquí, diodo 1, diodo 2 y diodo 3, diodo de emisiones luminosas. Bien, asignamos por sentido de la corriente, por ley de Kirchhoff, método de las mallas, y establecemos que la sumatoria de los voltajes es igual a la sumatoria de las corrientes por las resistencias. Bien, aquí estamos mencionando lo que habíamos dicho ya, que los diodos 1, 2 y 3 se polarizan directamente, mientras que el número 4 se polariza de forma inversa. Dado que tenemos que I sub 4 es cero, podríamos decir que la corriente que pasa por acá, I sub 5, es la misma I sub 3. Bien, para efectos de cálculo, se nos está solicitando calcular la tensión entre estos dos puntos de la primera malla, la tensión entre estos dos puntos de la segunda y la tensión entre estos dos puntos de la tercera. Como habíamos ya dicho que la tercera malla era un circuito abierto, básicamente podríamos afirmar de una vez que la tensión en la segunda malla es igual a la tensión en la tercera malla, ya que están aplicadas sobre los mismos puntos. Ok, comencemos. Vamos a analizar primero la malla número uno. Habíamos dicho que la sumatoria de los voltajes es igual a la sumatoria de las resistencias por las corrientes, por lo que el voltaje de la fuente menos los voltajes de los diodos, porque los diodos producen caída de tensión, es igual al voltaje que tenemos entre la resistencia 1 y la resistencia 2, la sumatoria de los dos voltajes. Como ah, sustituimos términos, sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente del componente R1 por I1 más R2 por I2. Y aquí tenemos lo que hemos dicho al principio, voltaje de la fuente menos el voltaje de los diodos. ¿Ok? Dado que la malla 2 se puede apreciar que R2 comparte con la malla 1, R2 es común para las dos mallas, nosotros podemos decir tranquilamente que la corriente que pasa por la malla 2 es la diferencia entre la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla número 2, I sub 1 e I sub 3. Aquí la vemos la expresión expresada matemáticamente, I2 menos I sub 1 menos I sub 3. ¿Ok? Hacemos la respectiva sustitución de los términos. Bien, hacemos la sustitución de los valores, ¿ok? Tenemos aquí que el valor de los voltajes, 10 voltios, menos la caída de tensión de cada diodo, siendo diodos LEDs, podemos asumir que el voltaje es de cada uno de ellos es 2,2 voltios. Bien, bueno, entonces tenemos que I2 por R2, hacemos la aplicación de los factores, despejamos, simplificamos, y al final obtenemos que la ecuación que va a definir la malla número uno es igual a 670 ohmios por I sub 1 menos 470 ohmios por I sub 3 igual a 5,6 voltios. Bien, ahora nos vamos a analizar la malla número 2. Si observamos acá, la malla número 2 está definida por los voltajes de las resistencias 2 y 3 y los voltajes de las resistencias de los diodos 2 y 3. Bien, comencemos por acá. Decimos aquí que menos voltaje R2 más el voltaje D2 menos el voltaje D3 menos el voltaje R3 es igual a cero. Fíjense una cosa. Estamos acá diciendo que el voltaje del diodo 2 tiene un signo diferente al voltaje del diodo 3.
Eso es porque este diodo tiene una polarización directa, ¿bien? Pero en el sentido de la corriente prevalece el signo, matemáticamente prevalece el signo de la salida, mientras que el diodo número 3 prevalece el signo negativo, porque es el voltaje, es la polaridad que tiene el diodo a la salida del mismo. Por esa razón, matemáticamente expresamos el signo menos. Bien, sustituimos valores igual a ese derivado del mismo análisis de la primera malla. Tenemos que I sub 2 es la diferencia entre I sub 3 y I sub 1. ¿Pero por qué I sub 3 menos I sub 1? Bueno, I sub 3 menos I sub 1 porque en este caso estamos analizando la malla número 2 y la corriente principal de la malla número 2 es I sub 3. Bien, por esa razón decimos que I sub 3 menos I sub 1. Hacemos la sustitución de los términos, ¿ok? Y luego hacemos la sustitución de los valores. Al final vamos a obtener que de la malla número 2, 470 ohmios por ISO 1 menos 1470 ohmios por ISO 3 es igual a 0 voltios. Bueno, aquí lo que queda ahora es hacer los despejes necesarios y simplificaciones de manera tal de que nos permitan expresar un solo término. En este caso, nos sería más sencillo despejar ISU 1, que luego tendríamos como resultado final que ISU 1 es 3,3176 por ISU 3. Al sustituir este valor en la ecuación de la malla número 1, vamos a obtener que la ISU 3, vamos a poder despejar ISU 3, vamos a tener como resultado que ISU 3 es 3,445 miliamperios. Teniendo ISU 3, fácilmente nos vamos a esta expresión, ISU 1 igual a 3,3276 por ISU 3, y obtenemos ISU 1. Dado que habíamos dicho al principio que ISU 2 es la diferencia entre ISU 1 e ISU 3, tranquilamente podemos decir que ISU 2 es 7,324 miliamperios. Ya tenemos la resistencia, ya tenemos los valores de las corrientes. Ahora podemos tranquilamente calcular el valor de de las tensiones que nos han solicitado B sub X, B sub Y y B sub Z. B sub X, de acuerdo al circuito, es el voltaje en el diodo número 2 más el voltaje en la resistencia número 2. El voltaje del diodo número 2 ya lo tenemos, que es 2,2 voltios. Bien, y el voltaje en la resistencia número 2 tenemos que calcularlo. Entonces tenemos B sub X igual a B sub D2 más R por I2. Sustituimos valores y obtenemos al final que B sub X es 5,64 voltios. Dado que B sub Y es igual a B sub R3, como habíamos dicho en un momento, la voltaje Y es igual al del voltaje que hay en la resistencia 3 o caída de tensión o diferencia potencial, como se prefiere decir, podemos decir que B sub X es igual a R3 por I3, que es igual a 1000 ohm o 1 kilo ohm por 3,445 miliamperios, que es la corriente que pasa por la rama de la resistencia 3, siendo que B sub Y es 3,445 voltios. Y si recordamos el análisis inicial derivado de que la malla número 3 es un circuito abierto, podemos decir que B sub X, B sub Y es igual a B sub Z 3,445. Una vez teniendo estos valores, nosotros tranquilamente nos podemos ir al circuito del simulador y obtenemos, aquí tenemos el circuito ya premontado. Bien, vamos aquí, podemos ver, ya, un momento, ok, listo. Tenemos aquí la fuente de voltaje de 10 voltios, la resistencia 1 de 200 ohmios, la resistencia 2 de 470, los diodos de emisión luminosa, un LED, bien, la resistencia de 1 kilo ohm y la resistencia de 560 ohms. Ok, vamos a dar inicio a la simulación y vamos a comparar valores. Tenemos acá el inicio. Ujú. Está pensando. Vamos a darle unos segundos. Ok, listo. Ahí está. Ahí están los valores. Ok, vamos a darle pausa. Vamos a darle aquí un minuto. No, no podemos hacer eso. Bueno, no importa. Yo he escrito en tabla los valores calculados con respecto a los valores medidos por simulación. Bien, entonces
Vámonos al circuito, a la tabla. Y bueno, aquí está. Los valores nos dieron bastante aproximados. En simulación 10,9 miliamperios, 10,77, la corriente ISO 1, la corriente ISO 2, 7,4 miliamperios, 7,32 miliamperios, 7,32 la calculada, la ISO 3, 3,51 la simulada, 3,44 la calculada, la ISO 4, 0 y 0, de hecho, se puede apreciar sin ningún inconveniente, 0 miliamperios. Bien, en el caso de los voltajes 564, el simulado 564, el calculado y el con respecto al simulado, 351 Y y Z simulado y 344 el calculado. ¿Ok? Los valores dieron, o el margen de error fue verdaderamente bajo. ¿Ok? Pienso yo que se consiguió el objetivo de demostrar que la simulación, el margen de error entre un circuito simulado y un circuito calculado es muy bajo. Bien, si tomamos en cuenta que en el simulador la caída de voltaje entre los diodos de emisión luminosa es 2,18 y la calculada fue de 2,2 en función de un estándar genérico, tenemos bastante que pensar que por ahí viene un margen de error. Así que bueno, fue un placer. Y bueno, vamos, que pasen buenas noches.